Muy buenos días, soy Felipe de Chaconlara y hoy hablaremos de las aportaciones históricas y culturales de la civilización maya y lo que impacta en su identidad cultural. ¿En qué sentido? Vamos a hablar primero de sus aportaciones. ¿Por qué no? Sus aportaciones fueron muy importantes para nosotros, pero fueron muy significativas. ¿En qué punto? En la arquitectura, la matemática, la topografía y el arte textil. Incluso la comida, aunque no lo creamos, la comida. ¿En qué? En que es la cochinita, que es el tamal, que es este tipo de ceviche, que no me acuerdo cómo se llama. Es ceviche de venado, que es muy rico por cierto. Fueron cosas que los mayas nos dejaron a nosotros como parte de nuestra cultura. ¿En qué sentido? Ellos en sus descubrimientos nos dejaron esto. También el arte textil, esos hermosos bordados que vemos actualmente en los vestidos de las mestizas, en las guayaberas, fueron creados por ellos. Esos hermosos vestidos fueron un regalo para nosotros como cultura. Los mayas fueron muy importantes para nosotros, también en la civilización. ¿En qué sentido? Aunque ellos se basaban en dioses, tenían sus dioses para cada cosa. Y aún así tenían un gobierno de solo un rey o sacerdotes, que eran los que según guiaban a nosotros. Por eso los mayas son importantes. Sus aportaciones. Sus aportaciones. ¿En qué lugar se establecieron? Ellos se establecieron en lugares como México, en Honduras, en Guatemala, en Belice e incluso en El Salvador. Por lo que, por ejemplo, nuestro maya fue variando mayormente. Algunos acentos se cambiaron, algunas cosas no. Por ejemplo, acá en Yucatán el maya, que es una lengua ya casi extinta, sigue perteneciendo a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque hay unas personas mayores que todavía siguen hablando. Incluso me he llegado a topar con personas que hablan perfectamente el maya y aunque no lo entiendo me da curiosidad. Los mayas estaban llenos de cultura. ¿En qué punto de cultura? Que nosotros somos personas cerradas. Los mayas fueron unos seres muy sedentarios. ¿En qué punto? Que se establecieron en un solo lugar y llegó a desaparecer la cultura. Y aún así, esa cultura no desapareció completamente. ¿Por qué? Porque en vez de desaparecer como si nada, se dispersaron en varios puntos de México. Y México adoptó la cultura maya. De hecho, hay lugares donde todavía se habla el maya. Acá en Yucatán se habla el maya, pero ya muy poco, casi nadie lo conoce. Es una lengua ya casi extinta. Nosotros también, los yucatecos, tenemos lo que son culturas y leyendas sobrenaturales. Uno sí. Las leyendas son: ¿qué es el Guaype? ¿Qué es la Llorona? ¿Qué es el Guaychivo? Esos fueron unas leyendas que nos traspasaron a nosotros hoy en viva. Lo seguimos creyendo. La Llorona es el más famoso. El Guaypec, que si los brujos. Son cosas que se nos apegaron mucho gracias a nuestra cultura. El General Pichán, el famoso General Pichán, el Día de Muertos, donde nosotros celebramos a nuestras personas que ya no están con nosotros. Son, ¿cómo lo puedo decir? Historias o leyendas. Por ejemplo, que te ponías las lágrimas del perro. Puedes ver a los muertos. Son cosas que se nos apegaron. ¿Por qué? Porque la gente es muy supersticiosa. Cree lo que oye y no lo que ve. Es por eso que, aunque somos
un país muy rico en cultura, porque ningún país tiene tanta cultura como México. México está lleno de esto. Es un país rico en agricultura, en todo. Gracias a los que nos dejaron los mayas, las aportaciones que ellos hicieron fueron muy importantes. Por eso hoy en día la gente es un poco cerrada a esos temas. ¿En qué punto los mayas fueron importantes? En todo, literalmente. En las arquitecturas. En la arquitectura mayormente no dominó mucho porque ascendimos a otro nivel. Estamos en otro nivel de arquitectura, pero no a nivel de los mayas, porque sus construcciones están hasta hoy en día como si nada. Eso es lo que impresiona. Su topografía. Pues en los lugares donde se establecieron los mayas había más cenotes, literalmente. Había muchos cenotes. De hecho, los cenotes acá son muy abundantes. De hecho, yo creía que mi casa era un cenote cuando era un niño. Incluso la arquitectura es una fascinación porque habla de su vida. Por ejemplo, ellos se tomaron la molestia de hacer esos tallados, buscar las piedras. También su arte. ¿En qué tipo su arte? Ellos se tomaron la molestia de dibujar sus dioses con un martillo y un tornillo literal, o sea, un clavito. Ellos tomaron esa molestia de ilustrar a sus dioses. Cada uno de ellos tiene una función. Tenemos al dios del maíz, que era el dios que les daba la abundancia del maíz, que es algo que nosotros acá en los mayas era su conocimiento. También es el dios de la lluvia, que hacían rituales para que el dios de la lluvia los recompensara con esas lloviznas que usaban para sus plantaciones, incluso para sus animales. ¿Por qué? Porque los refrescaba. Eso fue parte de la civilización maya. Y aunque fue importante para nosotros, no podemos olvidar muchas cosas importantes de ellos. Sus historias, sus culturas, la civilización. Su civilización era monárquica. ¿En qué punto? Solo la persona tenía un poder. Solo el rey, como quien decía, pero eran sacerdotes allá. Los sacerdotes pues hacían sacrificios para sus dios. Para sus dios los mataban a las personas vivas. ¿Por qué? Porque con ellos sentían que honraban a sus dioses. Sus dioses para ellos eran muy importantes, jamás dejarían de lado a sus dioses. Eso fue parte de su cultura. Y aunque esta civilización desapareció hace mucho tiempo, fue importante en nuestra cultura porque se extendió y influyó acá. Por eso los mayas pienso que son lo más importante de todo. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este video y denle like.